Hola, hola, ¿cómo están mis queridos auditores de este podcast de Bellas, ni tan santas ni tan diablas? Espero que estén súper bien, porque además estamos en la primavera, ¿verdad? Entonces la primavera como que tiene su encanto. Por supuesto, como siempre, con ustedes, su anfitriona, Patricia Bernal, cosmetóloga esteticista, en este espacio, que es nuestro espacio para hablar de belleza y de otras cosas también, ¿ya? Y la verdad es que hoy día les quiero hablar de algo que se habla mucho, mucha gente lo toma en cuenta, algunas personas no lo pescan, pero la verdad es que es sumamente fundamental. ¿Ya? ¿Fundamental para qué? Para mantener la salud de la piel. Porque muchas veces la gente piensa que las cosmetólogas solamente nos preocupamos de la parte como la estética y esta cosa de estar como siempre bien estirada y ese tipo de cosas, pero la verdad es que la cosmetología en Chile es un oficio que está reconocido por el Ministerio de Salud y por lo tanto todas las cosmetólogas, todas las personas que estudian cosmetología dan un examen en el Ceremi y después que tú apruebas ese examen tienes un número, ¿verdad? Un registro, te quedas registrado como prestador individual de salud, ¿ya? Y por lo tanto eso es como fundamental cuando uno obviamente quiere instalarse con un gabinete. Ahora, ¿por qué les estoy contando esto? Porque obviamente dentro de las cosas importantes que hacen las cosmetólogas es mantener la salud de la piel y promover, ¿verdad?, esa salud. Y para promover la salud, una de las cosas fundamentales y que uno tiene que hacer mucho énfasis, sobre todo en esta época de la primavera, es en el uso de los bloqueadores solares. La verdad es que yo siempre he contado que antiguamente, ¿verdad? Como habían edificios muy altos, sobre todo en Europa, por supuesto que en Chile no, en Europa las casas eran muy altas, la radiación solar era muy poca y además era en un periodo muy corto de tiempo, entonces obviamente por la falta de vitamina D se produjo el raquitismo, que es cuando las personas, ¿verdad?, no logran fijar el calcio en los huesos. Entonces, al pasar eso, las personas empezaron a darse cuenta de la importancia que tenía el tomar sol. Entonces, hubo como un boom, porque ustedes saben que siempre en las sociedades y las personas somos como muy extremas, ¿ya? Es decir, o tomamos mucho sol o no tomamos sol, o comemos mucho o no comemos mucho, ¿verdad? Tenemos como periodos, y eso pasa también a nivel de sociedad. Entonces que aparecen las famosas tendencias o las famosas modas y que todos andamos vestidos iguales, no sé, es como súper divertido eso, pero es como que algo se pone en tendencia o se pone en moda y por lo tanto lo usamos. Entonces empezó a haber la moda de tomar sol para poder evitar, ¿verdad?, el raquitismo y poder fijar la vitamina D y en el fondo tener huesos un poco más firmes. Y por supuesto que en esa época que no habían grandes estudios con respecto a lo que hacían las radiaciones, las personas tomaban mucho sol y empezaron a verse fenómenos como, por ejemplo, el cáncer de piel. Ya, entonces, si bien es cierto, nosotros siempre hablamos desde el punto de vista de, oye, usemos el bloqueador solar porque protegemos la piel y la mantenemos sana, pero también tenemos que tener súper claro que cuando nosotros no nos preocupamos, podemos tener y desarrollar un cáncer de piel. Entonces, sobre todo, las personas que tienen ciertas características de fototipo cutáneo. Entonces, por eso es que existen los fototipos cutáneos o existe una clasificación de fototipos, porque eso nos permite saber qué tan en riesgo puedo estar. Ahora, en Chile, la gran población chilena, la masa de la población chilena, somos fototipo 3, ¿ya? Pero por supuesto que en la actualidad los fototipos han cambiado mucho porque han llegado muchos extranjeros que tienen fototipo 5, fototipo 6. Hay muchos extranjeros con ese fototipo. Entonces también hacer mezcla, nuestro fototipo va a aumentar. Es decir, en vez de ser 3 va a ser probablemente más 4 en esas mezclas, ¿verdad?, de colores. Ahora,
Pero también, por supuesto que existen personas que son fototipo 1 y 2, que generalmente son personas que en nuestro país, son personas que viven en el barrio alto, como le decíamos antes a la gente, o viven en Las Condes, son personas que tienen mucha mezcla con personas que vienen de Alemania, de países europeos. Y por supuesto que también en el sur hay mucha gente que tiene fototipo 1 y fototipo 2. ¿Por qué? Por la mezcla, porque en el sur llegaron muchos yugoslavos, muchos alemanes, y también hubo una mezcla, entonces el fototipo también fue cambiando en esos lugares, ¿ya? Entonces, también, por supuesto, en este minuto nosotros hablamos de que hay una globalización y por lo tanto existen muchos fototipos, pero la gran media de Chile es un fototipo 3, que es un fototipo bastante favorecido, ¿ya? Porque obviamente fototipo 1 y 2 son las personas muy blancas y estas personas muy blancas tienen que resguardarse muchísimo más del sol que el fototipo 3. Nosotros como fototipo 3 podemos, por ejemplo, usar un factor de protección solar 15 para la vida diaria y ya si nos vamos a exponer al sol, factor 30. Un fototipo 1 y 2 tiene que usar 30 en la vida diaria y 50 cuando se va a exponer al sol. ¿Se fijan? Entonces, obviamente que eso es importante. ¿Por qué? Porque también los protectores solares van cambiando su valor dependiendo del nivel de fotoprotección que tienen. Entonces, mientras más alta es la fotoprotección, es más caro el fotoprotector. ¿Ya? Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, como les decía, el fotoprotector nace para cuidarnos de la radiación solar, pero ¿cuándo? Cuando se dieron cuenta de que si nosotros tomábamos demasiado sol, existía la posibilidad de que nos pudiésemos enfermar, de que pudiésemos desarrollar enfermedades. Y por lo tanto dijeron, bueno, la radiación que produce estas enfermedades es la radiación ultravioleta B. Y por lo tanto los vidrios que nosotros tenemos en nuestras casas tienen filtro para protegernos de esa radiación ultravioleta B, que es la que inicialmente se conocía como que era la que producía este tipo de enfermedades en la piel. Y por lo tanto, todos también los protectores solares tenían protección solar ultravioleta B, pero no ultravioleta A, que es la luz que nos acompaña prácticamente durante todo el día. ¿Por qué? Porque se suponía que la ultravioleta A no tenía grandes riesgos. Lamentablemente con el tiempo, como pasa en todas las cosas, nos dimos cuenta, se dieron cuenta, no, yo no me di cuenta porque yo no estaba haciendo ninguna investigación de eso, sino que se dieron cuenta, ¿verdad? Los diferentes investigadores que la ultravioleta A también tenía una cualidad y que era una cualidad que se conoce como la fotoadición, es decir, que cuando nosotros tomamos ambas radiaciones, la ultravioleta A favorece a la ultravioleta B para que se produzcan las enfermedades, es decir, por eso se llama fotoadición, se adiciona y en el fondo ahí es cuando salen los filtros solares ultravioleta A y ultravioleta B. ¿Ya? Entonces, ¿por qué aparecen? Porque obviamente la ultravioleta A aumentaba los riesgos de la ultravioleta B, para que lo entiendan. Entonces, eso es sumamente interesante porque obviamente ahí fue cuando todo lo que es uso de solarium disminuyó muchísimo, ya no hay tanto solarium que la gente utilice. Hay personas que necesitan usar el solarium absolutamente porque hay personas que tienen como una cierta resistencia a poder tomar la vitamina D del sol, ya por características genéticas específicas. Entonces son personas que necesitan los solarium, por lo tanto siempre los solarium van a existir, pero obviamente ahora tienen un resguardo y tienen además una ley en el Ministerio de Salud chileno, existe una ley del uso del solarium, ya que es muy importante que las personas que van a someterse al solarium la conozcan y también las personas que tienen solarium conozcan esa ley para que hagan, ¿verdad?, la instalación de los solarium de manera de seguir en esa ley, que lo que está haciendo es resguardando la salud de las personas. Simplemente es eso, ¿ya? Resguardar la salud de las personas. Entonces, eso es muy importante. Ahora,
Obviamente, no solamente tenemos radiaciones de ultravioleta A y de ultravioleta B, sino que también en la actualidad aparecieron todas las luces LED, apareció el uso del computador, el uso del celular, y eso, por supuesto, que aumentó, ¿verdad?, las radiaciones que recibe nuestra piel, y por lo tanto, entonces, en la actualidad también existen bloqueadores que tienen un bloqueo de amplio espectro, ¿ya? También de radiación infrarroja, porque la radiación infrarroja es la que nos da calor, ¿verdad? Y también va a tener un efecto de fotoadición. Entonces, por eso es que ahora los bloqueadores tienen rangos bastante más amplios, y muchos de ellos tienen la luteína, y la luteína justamente es la que va a bloquear la luz azul, que es justamente la luz que llega de las luces LED, de las luces de los computadores, de las luces de los celulares. Entonces, es por eso que es sumamente interesante este tema, ¿ya? Porque ahí es cuando uno va entendiendo por qué existen distintos tipos de bloqueadores, y por supuesto por qué existen distintos precios también para esos bloqueadores, porque mientras más protector sea, más precio va a tener, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Que también existen, y de repente como que la gente me dice, oye, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre un filtro solar, entre un bloqueador, entre un filtro físico, entre un filtro químico? Hay muchas denominaciones, y muchas veces cuando uno no lo entiende, la gente se pierde. Vamos a hablar ahora de los filtros físicos. Los filtros físicos, ¿verdad?, van a ser los que nosotros utilizamos en todas esas zonas donde, por ejemplo, si ustedes tienen una mancha, que no quieren que esa mancha aumente de coloración, o si ustedes se hicieron un tratamiento para alguna cosa en especial, que en el fondo usaron, por ejemplo, tratamientos con ácidos cosméticos, si ustedes hicieron un tratamiento de depilación, todas esas personas que han hecho algún tipo de agresión a su piel, tienen que usar, para no tener un aumento de la coloración de la piel, tienen que usar un filtro físico, ¿ya? Los filtros físicos generalmente contienen óxido de zinc, contienen dióxido de titanio, ¿verdad? En concentraciones obviamente permitidas por el Seremi de Salud, que no van más allá de un 25%, y estos filtros físicos muchas veces se adicionan al filtro químico, pero muchas veces también están en forma pura. Entonces, yo, por ejemplo, estas barritas bloqueadoras, con las cuales durante, no sé, ahora yo no sé si las usan, pero durante la época en que yo era relativamente más joven que ahora, se usaban esas barritas bloqueadoras, y uno, por ejemplo, hacía como dibujos en la piel, ya con la barrita, y obviamente uno se tostaba o se bronceaba, y finalmente ese dibujo que había hecho con la barrita quedaba obviamente blanco, y por lo tanto se notaba. Entonces esas barras, que son barras de filtro físico, nos van a ayudar en el fondo a evitar, ¿verdad?, el contacto con la radiación solar. Ahora, algo muy importante a tener en cuenta es que los niños que son menores de 6 meses no deben ni usar, no deberían usar ningún tipo de bloqueador, y no deberían exponerse al sol. Generalmente los bloqueadores que están hechos para niños son para niños sobre los 6 meses. Entonces, si ustedes tienen una guaguita pequeña, esa guaguita no la expongan al sol hasta después de los 6 meses, y obviamente después de los 6 meses usen un bloqueador específico para niños, ¿ya? ¿Por qué? Porque los bloqueadores específicos para niños no utilizan filtros químicos, porque el filtro químico es un filtro que va a hacer una acción, es decir, va a entrar a la piel y va a tener una reacción con las diferentes moléculas que tenemos en la piel, y por eso hace su acción de filtro químico, ¿ya? Va a filtrar ciertas radiaciones haciendo esta acción química. Entonces, en los niños pueden dar alergias, pueden dar dermatitis, entonces no deberían ser usados en niños pequeños, ¿ya? Los niños pequeños generalmente usan estos filtros físicos, que finalmente son menos dañinos para ellos, para su piel, porque son, ¿verdad?, como que yo pusiera una pantalla, como que yo pusiera una película, ¿verdad?, de producto encima de ellos, y por lo tanto eso les va a permitir una buena protección sin el problema de
de que pueda haber alguna reacción que puede ser como indeseable, porque finalmente no es agradable, ¿verdad? Que nosotros tengamos una dermatitis, una irritación, ¿verdad? Que empiece a haber algún tipo de rascado y que te pique, porque finalmente eso al final va a quedar con algún problema, alguna secuela en esa piel. Entonces, súper importante, ya lo dije, los filtros físicos para los chicos pequeños, sobre 6 meses, menos de 6 meses es ideal que no se sometan a la radiación solar, que los cubran mucho. También es muy bueno el uso de pantallas, como por ejemplo usar sombreros, usar lentes, usar pañuelos. Eso es sumamente bueno. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros no utilizamos la cantidad suficiente de producto. Ya muchas veces nosotros pensamos que el producto es como eterno. Yo he tenido clientas que tienen un bloqueador solar y les dura todo el verano, y la verdad es que no es así. Aproximadamente se gastan 4 gramos diarios en aplicarlo en todo el cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos un bloqueador que son 20 gramos, va a durarnos 5 días, ¿se fijan? Entonces, es siempre interesante también el saber qué cantidad me aplico. Y para eso, el truco es hacer una V corta con el dedo índice y el dedo medio y poner el bloqueador como en una línea en esos 2 dedos, ¿ya? Entonces tú pones una línea de bloqueador en esos 2 dedos y esa es la cantidad que tienes que usar en el rostro. Si te vas a aplicar en los brazos, también serían esos mismos 2 dedos en cada brazo, los mismos 2 dedos en cada pierna, ¿ya? Espalda, 4 dedos, del índice al meñique, o no, en realidad no, porque el meñique es muy chico, así que tendrías que ponerte 2 veces ese índice y dedo medio, y también en el torso, en el pecho, lo mismo. Entonces, generalmente esos aproximadamente son 4 gramos de producto. Ahora, si yo me he puesto menos producto, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que ya no vas a tener una protección. Si el envase decía que la protección era 30, ya no vas a tener una protección 30, sino que vas a tener una protección menor. ¿Ya? ¿Cuánto menor? Depende de la cantidad de producto que te hayas aplicado. Ahora, ¿y qué significa el que yo use un protector 30 o un protector 15 o un protector 50? Bueno, simplemente lo que significa es que te vas a demorar 15 veces más en quemarte que si no usaras un bloqueador 15. Te vas a demorar 30 veces más en quemarte si no usaras un bloqueador 30. Ahora, ¿cuánto dura un bloqueador? Los bloqueadores siempre van a durar entre 2 y 3 horas, no más que eso. Entonces, si yo voy a estar al sol todo el día, tengo que reaplicarme el bloqueador y por lo tanto, si ya usé 4 gramos la primera vez, a las 2 horas voy a usar otra vez 4 gramos, a las 2 horas voy a usar otra vez 4 gramos. ¿Se fijan? Entonces, si yo voy a estar 6 horas al sol, voy a estar usando 4 por 3, 12 gramos de esos 20. Entonces ya el pote no me va a durar 5 días. ¿Se fijan? Entonces, siempre es importante cuando nosotros vamos a estar al sol mucho rato, el que tengamos claridad de que cada 2 o 3 horas me voy a tener que estar volviendo a aplicar el bloqueador. Ahora, ¿qué pasa si yo no me puedo comprar un bloqueador 50 porque en realidad es muy caro? Bueno, la diferencia entre un bloqueador 30 y un bloqueador 50 es que el 30 te va a proteger de la radiación, va a dejar pasar en realidad de la radiación un 3% y el bloqueador 50 un 2%. No hay mucha diferencia porcentual, ¿ya? Además, es muy importante que si tú, por ejemplo, tienes muchos niños o es una familia numerosa, es mejor a veces comprar un bloqueador que sea un poco más bajo y estarlo reaplicando ya cada cierta cantidad de tiempo, a que te compres un protector alto que da la sensación de que no tengo que reaplicármelo. Y esto es sumamente importante porque muchas veces hay quemaduras en personas porque utilizaron un bloqueador alto, pero se lo aplicaron una sola vez y estuvieron 8 horas al sol o 6 horas al sol. No sé si podrán estar 8 horas al sol, es mucho. Porque en realidad, ¿cuánto dura el sol? A ver si nosotros pensamos desde las 11 de la mañana, a las 12, a las 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las
5, a las 6, ya a las 6 no hay tanto sol, son 7 horas, ¿ya? Entonces, la verdad es que 6 horas como que podrían tener esa radiación alguna incidencia. Entonces, hay que tener ojo con eso porque muchas veces el bloqueador nos da esa sensación falsa de que estamos protegidos, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante. Ahora, ¿por qué quise hablar de este tema ahora si todavía no es el verano? Porque justamente en estos días que son de primavera, muchas veces la gente no usa protector solar. ¿Por qué? Porque en la mañana está más frío, ¿verdad? Y en la noche también está más frío, pero a mediodía o en la tarde, digamos desde la 1 de la tarde hasta las 4 o 5, hay sol. Y ese sol igual te va a agredir. Por lo tanto, tú tienes que usar bloqueador solar si es que vas a estar en ese horario y en ese lapsus de tiempo al sol. Ahora, no sacas nada con haberte puesto el bloqueador solar en la mañana y tomar el sol a las 3 de la tarde. Tienes que aplicarte ese bloqueador 15 minutos antes de la exposición para que realmente tenga un uso real y que te sirva. Ahora, si te da lata usar el bloqueador, porque en realidad de repente a lo mejor, no sé, estás en el trabajo y no tienes posibilidades, entonces trata de usar bloqueadores físicos, como por ejemplo un sombrero, los lentes, ¿verdad? Para que así protejas tu piel. ¿Por qué? Porque siempre es importante el tener una piel sana y evitar, ¿verdad?, los daños que te puede provocar el sol. Bueno, yo espero que este capítulo haya sido de valor para ti, que te haya servido. Por supuesto que estoy dispuesta a que me preguntes todo lo que necesites. Para eso me puedes seguir en mis canales de Instagram como Patricia Jimena Bernal Bernal, en TikTok como Ni tan santas ni tan diablas, en Instagram como la-Pati Bernal, y por supuesto visita nuestra web donde estamos organizando justamente un evento de estética espectacular. No te vayas a quedar afuera. Nuestra web es www.cosmetologiachile.com, donde hay muchos cursos pagados, pero también hay muchos cursos gratuitos que te pueden servir y que te pueden ayudar, ¿verdad?, en esto del bienestar de nuestra piel, de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Así que feliz de haber estado con ustedes este día. Espero, como ya les dije, que haya sido algo que les sirva, y por supuesto, cualquier duda que tengan, escríbanme, yo estoy dispuesta a contestar todo lo que necesiten. Así que no se olviden, no se pierdan un próximo capítulo de este podcast, de este canal de Bellas ni tan santas ni tan diablas. Ya un gusto haberlos visto y que estén súper, súper bien. Los dejo con esta música que me encanta.